Estamos en la pasarela. Justo debajo de nosotros se encuentra el túnel, donde aceleramos los electrones que luego producen la luz de sincrotrón. Perdona, ¿por qué no podemos entrar en el túnel? Me gustaría verlo por dentro. No, lo siento. En esta visita no podemos entrar en el interior del túnel porque está en marcha ahora mismo. Pero os enseñaré cómo es, qué dispositivos tiene y cómo funciona. ¿Y podremos ver los electrones o la luz de sincrotrón? No, eso tampoco. Son demasiado pequeños para nuestros ojos. Pero no os preocupéis. Sí os podré hablar de los sensores que usamos para detectarlos y tenerlos controlados en todo momento. Cuando explicamos cómo funciona un acelerador de partículas a la gente que nos visita en el sincrotrón ALBA, al principio todo parece muy extraño, casi de ciencia ficción. Pero en realidad necesitamos unos pocos elementos que funcionen a la perfección de forma sincronizada. ¿Queréis saber cuáles son? Acelerando Electrones, el podcast del sincrotrón ALBA que ilumina la ciencia. Hola, bienvenidas y bienvenidos al segundo capítulo de Acelerando Electrones, el podcast de divulgación de la ciencia del sincrotrón ALBA. En el primer capítulo os contamos qué es ALBA, conocimos la historia de la luz de sincrotrón y sobre todo para qué sirve esta luz tan singular. Ya sabemos que la luz de sincrotrón se usa para hacer experimentos en muchos campos de la ciencia, pero hoy nos centraremos en cómo se produce, es decir, en los aceleradores de ALBA. Para ello hoy me acompaña, como siempre, Laia Torras Garibao, comunicadora científica del sincrotrón ALBA. ¿Qué tal, Laia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Y hoy tenemos un invitado muy especial, Francis Pérez, responsable de la división de aceleradores de ALBA. ¿Qué tal, Francis? Muy bien, hola. Hechas las presentaciones, empecemos el segundo episodio de este podcast que realizamos desde Cugat Media en Sant Cugat del Vallès y con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Recordad que nos podréis escuchar a través de la web del sincrotrón ALBA, sincrotronalba.es, y en la web de la radio, cugat.cat, además de las principales plataformas de podcast, iBooks, Spotify y iTunes. Y por supuesto, podéis seguirnos a través de las redes sociales con el usuario @albasincrotron, escrito en inglés, o sea, SYNCHROTRON, o nos podéis encontrar directamente buscando Sincrotrón ALBA. Esperamos vuestros mensajes, comentarios, memes, preguntas, lo que queráis con el hashtag #AcelerándoElectrones. Empezamos. Hoy vamos a arrojar luz a los aceleradores de ALBA. Hablaremos de electrones, imanes, anillos de aceleración. Nos adentraremos en el túnel de ALBA y descubriremos cómo se genera la luz de sincrotrón. 20 minutitos para iluminar la ciencia. De momento damos paso a los primeros invitados de hoy. 2 electrones que acaban de entrar en el sincrotrón. A ver qué nos explican. Acelerando Electrones, el podcast del sincrotrón ALBA que ilumina la ciencia. ¡Hey, hola! ¿Qué tal tú por aquí? ¡Ay! Hola, compañero electrón. ¡Qué coincidencia encontrarnos por este orbital! Sí, y mira que yo no tenía mucha probabilidad de estar aquí, según veo en mi ecuación de Schrödinger. La verdad es que esto está lleno de electrones. No se está mal en este átomo de óxido de bario, pero empieza a hacer un poco de calor, ¿no? Es que estamos a 1200 grados centígrados. Ya lo dicen, el tiempo se está volviendo loco. Ya sabes, la crisis climática. No sé tú, pero a mí esta energía en forma de calor me está dando un subidón. Ya ves, energía y vibración en vena. ¡No puedo parar de moverme! ¿Notas este campo eléctrico positivo? ¡Qué tentación para un electrón! Ya ves, no me resisto. ¡Vamos! Saltemos de este átomo y salgamos por ese cañón termoiónico. Mira, aquí afuera hay más compañeros electrones. Sí, parece que nos juntan por grupitos para ir moviéndonos todos juntos. Y tenemos por delante un tubo al vacío para que nos podamos mover sin que nada nos estorbe. Pues vamos allá. ¡Wow! ¡Qué acelerón! Ya tenemos 100 megaelectronvoltios de energía. Parece que este tramo de 10 metros rectos termina y nos meten en un anillo circular. ¡Cómo mola! Ah, ya sé lo que es esto. Es un anillo propulsor de un sincrotrón.
Creo que se llama Alba. Me ha parecido ver un letrero. ¡Qué bonito! Este túnel está lleno de equipos muy coloridos. Sí, son imanes. ¿No notas este campo magnético que te fuerza a girar? Sí, yo preferiría ir recto, pero este campo me seduce. Y no puedo evitar seguir la trayectoria curvilínea. Bueno, también es más divertido girar a esta velocidad y no te cansas nada. Claro, porque estos dispositivos que se llaman cavidades de radiofrecuencia nos están acelerando. Sí, según mis cálculos, ya hemos alcanzado los 3 gigaelectronvoltios y la velocidad de la luz. Casi la velocidad de la luz. Estamos al 99,99998,5% de su velocidad. Ya sabes que su récord es imbatible. ¡Mira! Parece que ahora cogemos un desvío. ¡Nos están traspasando otro anillo! Creo que ahora hemos entrado en el anillo de almacenamiento. Aquí también hay los mismos imanes que nos obligan a girar y a estar todos compactados. Es que somos muchos aquí dentro. En todo el anillo diría que unos 400 grupitos, con 15.000 millones de electrones cada uno. Mira, allí viene uno de estos imanes más grandes de color rojo. ¡Ya estamos dentro! ¡Ay! Es que no puedo evitarlo y me tengo que desviar un poco de la trayectoria recta que quería llevar. ¡Ay! ¿Qué ha sido eso? ¡Se nos ha escapado! Eso era unos cuantos fotones. Sí, era luz. Pero, ¿a dónde se va? Se va en línea recta por ese otro tubo que termina saliendo al otro lado de esta pared de hormigón. Intuyo que alguien va a aprovechar esa luz. Parecía muy potente y brillante, como para desperdiciarla. Sí, pero a mí esta emisión de luz me ha dejado un poco chof. Me falta energía ahora para seguir acelerando. Tranquilo, ahora pasamos de nuevo por una cavidad de radiofrecuencia y nos volverá a meter caña. ¡Ay, sí! Mucho mejor. ¿Y ahora vamos a estar todo el rato así, girando, pasando a través de imanes y soltando luz? Luz de sincrotrón, creo que se llama. Sí, qué bueno. Es que vamos a tope, ¿eh? Estamos dando 1.000.000 de vueltas por segundo en este anillo de 269 metros. Sí. ¿Qué te pasa? Me estoy mareando. Qué blando eres, compañero. Pues tendremos que estar aquí casi un día. Por algo se llama anillo de almacenamiento. Bueno, pues me quedo un rato más y luego me voy a perder por ahí. Total, esto no se va a quedar solo. Me han dicho que cada 20 minutos hay salida de electrones desde el inicio. ¡Claro! Si es que esto no para. Acelerando electrones, la ciencia más rápida, explicada poco a poco. La historia de los electrones me ha encantado, he entendido muchísimo más en qué consisten los electrones y los dejamos ahora de banda porque tenemos otro gran invitado, que es Francis Pérez, responsable de la división de aceleradores de ALBA. Laia, tienes una entrevista, tienes algunas preguntas, yo seguramente me irán surgiendo muchísimas preguntas, ya sabéis que yo tengo millones sobre el sincrotrón, pero adelante que tú eres mucho más experta para hablar con Francis. Bueno, Francis, yo creo que la primera pregunta es obligada. ¿Qué objetivo tiene o qué hace la división de aceleradores en ALBA? Bueno, la división de aceleradores es un equipo de personas que se encargan de asegurarse que los aceleradores están en condiciones para acelerar estos electrones que hemos ido hace unos momentitos. Nos encargamos de operar los aceleradores y también mantener todos los equipos en funcionamiento y comprobar periódicamente que todos los sistemas están funcionando. Con el objetivo de producir claro, esta con luz, el objetivo de producir la radiación sincrotrón. Tenemos que asegurarnos que los electrones circulan, que están acelerados y que emiten de manera continua, ininterrumpida durante 24 horas al día, 7 días a la semana, sin la luz de sincrotrón para que vengan los científicos, los usuarios, para hacer sus experimentos día y noche. Exacto. Recordemos que esta luz es utilizada, ¿no?, para equipos de investigación, para hacer experimentos, como ya vamos diciendo, en muchos campos de la ciencia, y que dependen que aceleradores les suministre esa luz. ¿Podríamos decir eso? Efectivamente, a ver, en los aceleradores, los electrones lo han explicado casi mejor que lo voy a hacer yo. Digamos que los electrones, al hacer circular los electrones por el acelerador, su energía electromagnética es emitida en forma de radiación sincrotrón, en forma de luz, y es esa luz, esa radiación sincrotrón que llega a las estaciones experimentales donde nuestros científicos y donde científicos de todo el mundo pues
investigan la materia con la interacción de la luz con la materia. De alguna manera es un continuo, es una emisión continua de luz para hacer los experimentos. Y según nos han contado nuestros amigos electrones, todo empieza en lo que llamáis el LINAC. ¿Qué significa LINAC? LINAC viene es una abreviación de de Linear Accelerator, acelerador lineal en inglés, que es, como la palabra dice, un acelerador lineal. Ahí es donde empieza todo, efectivamente. Empieza todo en realidad en el cátodo, es como una pastilla de tungsteno que calentamos a 1200 grados, como esos electrones que tanto calor tenían, calentamos a 1200 grados y de esa pastilla de tungsteno que está recubierta con óxido de bario extraemos los electrones aplicándole un gran campo eléctrico de 90 kilovoltios. Ahí extraemos los electrones y a partir de ahí empezamos nuestra tarea de coger estos electrones y acelerarlos hasta la situación, hasta el último acelerador para producir la radiación sincrotrón. Empezamos por este acelerador lineal que hemos comentado, que el inicio está en este cañón de electrones, en este cátodo. Entonces pasa unas primeras etapas aceleradoras lineales. Ese primer acelerador lo llevamos a un segundo acelerador, que es el propulsor, que ahí aumentamos aún más la energía de estos electrones, lo llevamos ya a la velocidad de la luz, y de ahí lo pasamos al tercer acelerador, el anillo de almacenamiento, donde ahí acumulamos electrones. Ahí los acumulamos porque lo que queremos hacer es emitir una luz de sincrotrón muy intensa, y para hacer eso necesitamos acumular muchos electrones juntos. Y eso es lo que vamos haciendo, vamos repitiendo ese proceso de ir rellenando el anillo de almacenamiento con electrones para acumular intensidad. La gente se imagina, o nos imaginamos un tubo muy grande. Le digo Sí. tubo, le podemos decir tubo coloquialmente, vosotros le decís... No, es tubo, correctamente. ¿Sí? Es el tubo de vacío, Tubo de vacío. correctamente. Es que es un tubo. Digamos, es un tubo continuo donde tenemos que hacer el vacío. El tubo en realidad no es demasiado grande. ¿Una Podéis cañería? imaginaros que... Sí, es algo más grande que la cañería de tu casa, pero Vale. sí, es unos 40 centímetros, 50 centímetros de diámetro, donde hacemos el vacío. Digamos, extraemos todas las partículas, todo el aire que hay dentro de este tubo, porque lo que no queremos que pase es que estos electrones que estamos acelerando pues choquen, colisionen con partículas de aire. Entonces es un tubo continuo, desde la pastilla, desde el cañón de electrones, es un tubo continuo que va pasando de acelerador a acelerador para que los electrones tengan el camino libre, expedito, para un camino ser continuo, acelerados. ¿no? Digamos. Sí, es un camino continuo conectado. O sea, en realidad tenemos un tubo, tenemos 3 aceleradores, uno de unos 10 metros, el otro 250 metros, y el anillo de almacenamiento unos 270 metros, pues ya podéis contar que tenemos casi 500 metros de tubo por donde circulan aceleradores continuamente, sí. Sí, que aunque el tamaño lo he reducido, digamos, quizá alguien se imaginaba algo espectacular, no quiere decir que no sea emocionante entrar en el túnel. Eso es verdad. Sí, yo creo que es emocionante entrar en ALBA primero, o sea, Sí. ya solo entrar en ALBA y ver ese edificio en forma de donut, donde dentro hay otro donut que es el acelerador, ya es emocionante. Y entonces cuando tienes la suerte de poder entrar en el túnel, que no siempre es posible, entonces es emocionante ver lo que hay dentro. Si te parece, Jessica, nos podemos imaginar, bueno, y Francis, que entramos en el túnel. O sea, y estamos en el hall experimental, ¿no? Que decimos, y podríamos entrar al túnel. ¿Aquí? Exacto. Que luego, primero entraríamos por una puerta amarilla, ¿no? Y Francis, ¿qué veríamos después? Hemos oído la puerta, ¿eh? Es real. Ya hemos entrado por la puerta amarilla, esa puerta que nos impide entrar cuando está en funcionamiento. Exacto. Y que ahora nos permite entrar porque está parado. Entramos en el túnel por un laberinto en realidad. Lo primero que veis es un laberinto de hormigón, una pared de hormigón de 1 metro de espesor en forma de una S, digamos. Hacemos esta S para poder acceder al túnel realmente. Ahí accedemos en realidad agachándonos un poco porque tenemos que pasar por debajo de un tubo que es el acelerador propulsor, En el sí es el segundo anillo, acelerador. exacto. Estamos ya pasando por debajo de
de uno de los aceleradores, y entonces es cuando ya levantas la cabeza y te enfrentas a unos grandes instalaciones, unos grandes equipos, imanes, vacíos, electrónica, cables, tubos y lo que es el túnel donde están todos los componentes del acelerador. Sí. Y no sé si os habéis fijado, pero se oía bastante ruido. ¿Esto es el sonido que hacen los electrones? No, los electrones, aunque los anteriores eran un poco parlanchines, los electrones evidentemente no hacen ruido. Eso es el sistema de refrigeración de los aceleradores. La potencia eléctrica para poder funcionar los aceleradores es hasta 3 megavatios. Y toda esta potencia tiene que ser refrigerada. Tenemos que refrigerar todos los equipos y además tenemos que asegurarnos que el túnel se mantiene a una temperatura muy estable. Estable de 0,1 grados de estabilidad dentro del túnel. Eso requiere también, por un lado, refrigeración de agua para refrigerar los equipos y refrigeración por aire para mantener el ambiente estable a esta temperatura que os he comentado. Eso es necesario porque los electrones tienden a perderse, a salirse de la órbita, y necesitamos estabilidad térmica para mantener la estabilidad de circulando por donde deben. Tenéis que imaginaros un túnel hecho de hormigón. Os podéis imaginar que estáis dentro de un túnel del metro, si queréis. Sí. Y os ponéis, nos sentamos en el sillón del conductor, y ahí vemos. Entonces ahí vemos a un lado, tenemos a la derecha un acelerador, el acelerador propulsor, y en el lado izquierdo tenemos el anillo de almacenamiento. Y ahí tenemos los dos aceleradores que están funcionando en paralelo, como si estuvieses en medio de un andén y a la derecha tuvieses una vía de tren y a la izquierda otra vía de tren. Y ahí tenemos los dos trenes, los dos aceleradores, cada uno de ellos con su función para acelerar electrones. Y entonces este tubo, esta cámara de vacío, está ahí sola, ¿no? Tenemos un montón de dispositivos que decías, ¿no? Para controlar, guiar los electrones. ¿Qué podemos encontrar en el túnel? El tubo de vacío casi no lo veis, porque en realidad hay muchos equipos que lo rodean. El tubo de vacío lo tenemos allá para que los electrones pasen, pero los electrones tenemos que controlarlos. Lo primero que vemos cuando entramos ahí, lo que más nos impresiona, si queréis, son los grandes electroimanes. Son unos grandes electroimanes que son grandes piezas difícil de explicar lo que son grandes piezas de metal con unas bobinas eléctricas también grandes, y que hay de diversos tipos. Hay el imán rojo, los ponemos de color también para distinguir su función, que lo que hacen es un imán dipolar, que lo que hacen es girar la trayectoria de los electrones. Hay los imanes azules, que tienen 4 polos y que lo que hacen es focalizar los electrones. Focalizar significa cuando centrarlos siempre hacia el centro del tubo de vacío. Tenemos los imanes amarillos, que también hacen una segunda focalización, y imanes verdes, que lo que hacen es ir corrigiendo la órbita de los electrones alrededor de la circunferencia. Y eso se va repitiendo de manera continua alrededor del acelerador, porque sin los imanes, sin los electroimanes, no podríamos, digamos, dirigir a los electrones por el camino adecuado. Porque si no, ¿qué irían rectos? ¿O chocarían? Claro. Los electrones, su tendencia, como cualquier masa en movimiento, es ir recto, con lo cual necesitamos siempre fuerzas. En este caso utilizamos la fuerza magnética, que ejerce un campo magnético sobre una partícula cargada eléctricamente, la fuerza de Lorentz. Utilizamos esta fuerza de Lorentz para hacerlos girar y llevarlos a nuestra trayectoria. Completar, digamos, la vuelta. Circular. Y una vez tú decías, los electrones giran cuando pasan por el imán dipolar y emiten luz de sincrotrón. Y entonces, ¿qué les pasa? ¿Ya está? ¿Desaparecen o se No, ¿O siguen? Los electrones siguen continuamente, porque en realidad nosotros no utilizamos los electrones directamente, utilizamos su energía electromagnética. No voy a entrar en teoría de Maxwell y teoría de la relatividad, pero tenéis que imaginarnos que los electrones tienen carga. Esta carga significa que cuando los pones en movimiento crean un campo electromagnético, y cuando los llevamos a la velocidad de la luz, por eso hace falta un acelerador, llevarlos a la velocidad de la luz, y entonces las reglas de la relatividad aplican. Entonces esa energía electromagnética que los electrones llevan
empieza a emitirse y se emiten en forma de fotones, en forma de radiación sincrotrón. En realidad podéis imaginaros el electrón cuando giran lo que hacen es perder parte de su energía electromagnética en forma de radiación sincrotrón. No perdemos los electrones, pero pierden energía. Y entonces, ahí, si camináis un poquito más adelante, después de ver todos esos imanes, los encontraréis lo que llamamos las cavidades de radiofrecuencia, unos grandes volúmenes de cobre, es cobre puro, del más puro que podemos encontrar, ahí donde ponemos un campo electromagnético también. En este caso utilizamos no la parte magnética, sino que la parte eléctrica del campo electromagnética, y ahí volvemos a acelerar, volvemos a dar energía a los electrones. Creo que los electrones también lo han explicado anteriormente. Cada vez que pasan por el imán pierden energía emitiendo radiación sincrotrón, y cada vez que pasan por la cavidad, cada vuelta que dan, la energía que han perdido se la reponemos. De esta manera, les empujáis un poco. Efectivamente. De esta manera conseguimos pues vayan siempre dando vueltas. Al final es como un columpio que si no te mueves, si no le das un esfuerzo, pues no consigues balancearte. Pues aquí igual emiten y recuperamos energía en las cavidades. Me imagino es un trabajo muy difícil, muy complicado. ¿Cuál es tu día a día? Sí, es un trabajo, yo creo que es un trabajo muy interesante. Después, si es complicado o no, pues hay que ponerse. Entonces, es complicado hacer muchas cosas, es complicado sobre todo coordinarse, sincronizarse. Aquí la mayor complicación, cada uno hace su trabajo y hay muchos subsistemas, todo tiene que funcionar perfectamente y tiene que funcionar tanto perfectamente este electroimán como tiene que funcionar perfectamente ese agua que tiene que circular para refrigerarlo, como tiene que funcionar perfectamente el acceso de los usuarios para hacer los experimentos. Con lo cual, lo que yo creo que es difícil es la coordinación y la sincronización de todo un equipo de personas muy diversas para que al final resulte en un experimento que al final pues nos da... ¿Cuántas personas estáis a la vez controlando que todo funcione? En ALBA somos unas 220 personas a día de hoy. En realidad, número de personas que estamos controlando son pocas, porque está todo muy automatizado. Entonces, tenemos 2 personas en la sala de control, que son los que se encargan de asegurarse que todo está funcionando adecuadamente. Y después tenemos muchas personas alrededor que en caso de cualquier problema pues, acuden raudamente a solucionar los problemas. Me ha parecido muy interesante, Laia, porque el otro día me recordaba a cosas del episodio número 1, sí. Sobre lo de chocar, evitar que se chocaran, Exacto. sobre CERN. Si queréis ver las diferencias ¿no? entre el CERN, que es como el hermano mayor, que la gente nos confunde un poco con, bueno, el CERN, el LHC, digamos, es su acelerador. Ya hablamos de esas diferencias, así que si lo queréis recordar, nos buscáis en el episodio 1. Eso me hace... Una pregunta que nos hacen muy a menudo, a ver qué dices tú acerca de ello, es, ¿el acelerador es peligroso? ¿No? Lo típico. ¿Pueden chocar? ¿Puede explotar algo? No muerde. ¿No muerde? El acelerador, digamos, no es peligroso, pero tiene peligros. Es como decirme, ¿un coche es peligroso? Bueno, pues tiene peligro. Entonces, el acelerador tiene sus peligros. A ver, el peligro fundamental que tenemos en el acelerador es esos electrones que circulan, los llevamos casi a la velocidad de la luz, con lo cual son partículas cargadas que tienen mucha energía. Entonces, cuando todos esos electrones chocan con algo, esto produce una cascada de radiación. Y esa radiación es peligrosa. Por eso mismo está dentro de un túnel. El acelerador, cuando está funcionando, no se puede entrar porque la pérdida de electrones generan un cierto nivel, un fondo de radiación que no es saludable. Ahora bien, peligroso es no porque no se permite el acceso al túnel mientras está funcionando, y hay todos unos sistemas de seguridad personal que aseguran que en caso de cualquier anomalía en las medidas de radiación, en las medidas eléctricas o en las medidas que estamos haciendo, el acelerador se para inmediatamente. Y ya, última, menos que me queda a mí, porque esto lo tenéis todo controladísimo, ¿no? Todo controladísimo. Es decir, ¿cómo sabéis dónde están los electrones? Bueno, porque no hablan, claro. Claro, a ver, sí, eso... no se ven. No hablan, pero les escuchamos.
No es el sonido, ¿les escucháis? No les escuchamos. Otra vez, los electrones tienen un campo electromagnético. Eso es nuestra forma de escucharlos, oyendo su campo electromagnético. Lo que hacemos nosotros es detectar el campo electromagnético que ellos tienen y utilizamos este campo electromagnético para saber dónde están, para saber su posición, para saber su forma y para controlar en todo momento, bueno, pues que vayan por el camino correcto. ¿Qué es este sonido? Aquí vemos la alarma que nos está diciendo que tenemos que salir del túnel ya. Pues esto es muy significativo, Laia. Justo lo decíamos, igual tendríamos que ir saliendo. Bueno, mientras va sonando, solo dejadme decir que la radio es imaginación y nos encanta, pero si os habéis quedado con las ganas de visualizar lo que hemos contado, tenemos un tour virtual por el que os podéis pasear por dentro del túnel y por toda la instalación y lo podéis encontrar, lo podéis encontrar en la página web del sincrotrón, sincrotronalba.es, o simplemente poniendo tour virtual en el buscador, os va a salir y os invitamos a pasearos por ahí cuando queráis. Francis, muchas gracias a por esta vosotros. clase magistral y por llevarnos de manera muy normal, que entiendo que es muy difícil, desde vuestra situación, explicarnos vuestro trabajo de una manera tan entendible. Este podcast se realiza gracias a la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, a través de su convocatoria anual de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación. Ya tengo ganas de saber lo que haremos en el próximo capítulo. Pues mira, tengo a mi compañera Sara Moreira, que hoy no está aquí, no sé si os habéis dado cuenta, que lo está preparando. Hoy con Francis hemos visto que hacer funcionar ALBA es una tarea que requiere la coordinación de muchos equipos técnicos y humanos, así que en el próximo episodio Sara nos mostrará cómo es la operación de una gran instalación científica como ALBA. Entrará en la sala de control para enseñarnos qué se vive en ella y hablará con algunas de las personas que controlan la operación de los aceleradores. No os lo perdáis. Recordad que mientras tanto podéis seguirnos en redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube también. Buscadnos como Sincrotrón Alba. Nos podéis enviar comentarios con el hashtag del programa Acelerando Electrones. Y también nos encontraréis en la web sincrotronalba.es. Pues nos vemos en el próximo episodio de Acelerando Electrones, el podcast que ilumina la ciencia. Hasta la próxima. Chao.